Bueno, presentamos la charla que nos va a dar José Pilo de Impulso Verde, con la idea de presentarnos una instalación solar fotovoltaica aislada. En ellas estamos participando los institutos de Badajoz y Ciudad Jardín y el Instituto de Extremadura de Montijo, dentro del proyecto de Finnova. Cualquier pregunta o cualquier duda nos la podéis trasladar a cualquiera de nosotros o a José Pilo. Y bueno, José, cuando puedas, como Perfecto. tú quieras. Muy bien, me llamo José Luis Pilo, soy responsable de ingeniería de la empresa Impulso Verde. Voy a hacer una presentación de la instalación que se ha hecho en el Instituto Ciudad Jardín de Badajoz. Hicimos una similar para el Instituto de Extremadura en Montijo y la presentación va a ser algo breve porque tampoco conviene mucho enredarse en estas cosas, profundizando y soltar un rollo muy grande. Haré la presentación y luego al final, pues todo el turno de preguntas, todo lo que necesitéis y lo podemos comentar, que creo que es lo más interesante en estos aspectos. También hemos comentado que si queréis en cualquier momento podemos hacer otra charla ya para profundizar, si queréis en algún tema más técnico, ya de cálculo de secciones, string y demás, podemos hacerla en cualquier momento, estoy a vuestra disposición. Voy a empezar compartiendo lo que es la presentación, que también os la mandaré al final de la charla para que la tengáis disponible. Esta es la instalación que realizamos en el Instituto Ciudad Jardín. Como introducción, podemos ver aquí a la izquierda lo que se realizó con el programa de diseño, en este caso el de fabricante Solaret, y aquí a la derecha, que es como ha terminado siendo la instalación. Se ve que concuerda muy bien cómo la diseñamos, como se hizo en la realidad. Comenzamos introduciendo quiénes somos nosotros. Somos Impulso Verde, una empresa 100% extremeña. Impulso Verde, una empresa extremeña, joven y dinámica, destinada a realizar servicios integrales en el sector de construcción y energía renovable. Nacimos en 2018, aunque llevamos una trayectoria profesional anterior, y básicamente tenemos dos ramas. Una destinada a construcción, que nos enfocamos mucho en viviendas de consumo casi nulo, y otra rama de instalaciones, sobre todo enfocada en fotovoltaica, y también tocamos energía renovable para climatización. Usamos aerotermia, lo que más estamos ahora mismo. Aquí podéis ver imágenes de nuestro despacho. Aquí es donde estoy yo, por ejemplo, ahora mismo sentado, y estamos en el centro del pueblo. Somos el San Vicente de Alcántara. Trabajo de construcción es lo que lleva mi compañero, que es arquitecto. Pues aquí, por ejemplo, a la izquierda arriba vemos una vivienda que estamos haciendo en Plasencia, que se está construyendo con madera de CLT, son unos paneles que vienen de Austria. Va forrada con corcho natural, lleva sistema de aerotermia para la climatización, lleva fotovoltaica, recuperación de calor, una vivienda de consumo casi nulo, tipo pasiva. Y abajo vemos un poquito pues también lo que hacemos, reformas, siempre utilizando materiales degradables y naturales, como es de madera, hacemos climatización industrial y todo este tipo de tareas. Y en la rama de energía solar, pues hemos puesto algunos ejemplos de lo que hacemos. Hacemos tanto tema industrial, aquí está con el supermercado, una industria, tenemos aquí el Instituto de Montijo, el Instituto de Badajoz, una gasolinera, instalaciones con batería, un poquito representativo de que tengamos todos los ámbitos de instalaciones. ¿Qué es el autoconsumo solar? El autoconsumo solar, sobre todo desde se aprobó el último Real Decreto que facilitó el poder hacerlo y poder acceder de una forma normal a viviendas, industrias, eliminando lo que se llamaba el impuesto al sol. Básicamente es un sistema de generación de energía. Captamos la energía que puede producir el sol para generarnos ahorro eléctrico en nuestra vivienda. Es coger la energía solar para producirla para nosotros mismos. Nada de vertidos ni hacer negocio con eso, simplemente para nosotros. Tienen una ventaja muy buena, que es que ya no nos afectaría ningún cambio de normativa. Por ejemplo, para la venta sí hay varios cambios que se ha habido normativo últimamente, puede ser más o menos rentable, pero esto directamente es para el consumo propio, con lo cual si hay un cambio normativo no nos va a afectar porque es una producción propia. ¿Qué partes básicas compone una instalación solar fotovoltaica? Pues las placas solares, que se podrían cubiertas en el suelo, que son las encargadas de generar electricidad en corriente continua. Las estructuras para sujetarlas, que hay de varios tipos, pues las hay coplanares, que son la misma inclinación que la cubierta, inclinadas, de hormigón, las hay de muchas tipologías. Los inversores, que son los encargados de transformar la energía continua producida en alterna, que es la que se puede consumir en las viviendas. Méteros contadores de energía, que es para poder ver lo que estamos haciendo, en aplicaciones de casi todas las marcas tienen para poderlas ver en los móviles, ordenadores y demás, y luego protecciones eléctricas y cableado. Ahora iremos viendo un poquito de cada cosa de la
Concretamente en el Ciudad Jardín vamos a desarrollar ahora un poquito los datos generales y luego ya iremos viendo uno a uno cada elemento. Se ha realizado una instalación usando tecnología SolarEdge. SolarEdge tiene una particularidad que es el uso de optimizadores de potencia, pero después entraremos en detalle. La potencia pico de la instalación, en este caso son 10,8 kilovatios pico, se han colocado 32 módulos de 340 vatios cada uno. En este caso, el módulo utilizado es distinto al de Montijo, que optamos por un módulo policristalino, un 340, porque no había problema de poder meter más módulos y contamos con una garantía muy amplia, 20 en material y 25 y 30 de producción, ¿verdad? También porque aquí hemos usado Solar Block, que es el soporte, y aquí los módulos que se utilizaron en Montijo no se pueden utilizar con ese sistema de soporte. La potencia del inversor son 10 kilovatios, trifásico, el mismo exactamente que en Montijo, son exactamente iguales, trifásicos 10 kilovatios. Optimizadores de potencia, que son los que van colocados en cada placa, en cada módulo, que luego también los veremos en detalle, les enseñaré uno que tengo aquí físicamente. Las estructuras, que son de Solar Block 30 grados, que son soportadas de hormigón, fabricadas en Extremadura, y los sensores de temperatura, ambiente, módulo y radiancia, que están pendientes de instalación, que se instalarán en unas 2 semanas. También explicamos tecnologías solares, ahora un poco más pesado, porque primero hablo un poco técnicamente y luego ya entramos en cada cosa de ello. ¿Qué tiene diferencia tecnologías solares? Es la más que tiene que utilizar. Utiliza los optimizadores de potencia, que es este aparatito que vemos aquí. Están colocados en cada módulo, independiza la producción de cada uno de ellos y conseguimos aumentar la producción reduciendo las pérdidas. Aquí tenemos un resumen de qué es lo mejor que tiene esta tecnología. Aumenta el rendimiento de los módulos y el total, permite instalar más módulos en los strings, porque ya no, la configuración ya no es la tradicional, ya no van conectados los módulos entre sí, porque se ven entre sí son los optimizadores. Por lo cual ahorramos en cableado y protecciones, tienen garantías mucho más amplias, 12 años, frente a los 5 que suelen tener los inversores normales. Podemos acceder al monitoreo de cada módulo individual, porque al tener un aparatito de estos en cada módulo, digamos, le ponemos un pequeño ordenador a cada uno, un pequeño cerebro, y así podemos ver cómo se comporta cada módulo de manera individual. Seguridad 6DC, esto es el único equipo que lo incorpora, que es que cuando no está conectado a la instalación o hay cualquier tipo de problema, cada optimizador se pone a 1 voltio, por lo cual nunca tendríamos la tensión de funcionamiento, sino una tensión de seguridad, no tenemos que funcionar. Porque si, por ejemplo, los módulos no están conectados a ninguna carga, aunque no esté el inversor funcionando, si están todos conectados en serie, no produciría el voltaje total de ellos, por lo cual sería tensión de riesgo. En este caso, no, la máxima que tenemos que tener es 1 voltio por módulo. Luego se pueden montar varios inversores conectados todos juntos, baterías de litio, cargadores, gestores de carga, que son para enchufes inteligentes que puedan funcionar solo con potentes, cuando queramos. Tienen muchas posibilidades. Aquí explicamos lo que era la tecnología SolarEdge. Otra marca, un inversor tradicional, llamémoslo de cualquier marca, nosotros trabajamos con muchos, trabajamos con Huawei, Rielo, Fronius, muchos tipos de marcas. Se conectan en stream. ¿Qué significa en stream? Todos los módulos se conectan en serie, unos a otros, conectados entre ellos. ¿Qué ocurre? Cuando un módulo se ve afectado por una sombra, medicamento de un ave, suciedad, que el módulo tenga algún defecto de fábrica, obliga a que todos los que estén en la misma cadena a producir como el más débil. El símil sería una tubería. Imaginemos que en vez de un cable lo comparamos con una tubería a todos los módulos fotovoltaicos, las conexiones. Y en uno de ellos se produce un estrechamiento en la tubería. Provoca que deje pasar menos corriente y obliga a todos los demás a que pase la corriente por ello. Pues en este caso sería un símil así. Un módulo que se ve afectado por cualquiera de estos problemas reduce mucho la intensidad y como la intensidad de todos ellos es la misma, nos obliga a que la intensidad de los demás sea la misma, muy baja, y perdemos mucha energía de producción. Con SolarEdge, en cambio, no nos pasa eso. ¿Por qué? El optimizador lo que hace es, él solo le hace un seguimiento solar. Actúan como en los MPPC, seguidores solares conectados en cada módulo. Y él juega con el voltaje y la intensidad de cada uno para conseguir que el voltaje final sea el máximo. Entonces, que un módulo se ve afectado por una sombra, por un motivo y baja su producción, no hay problema. Solo nos afecta a ese módulo. El optimizador, él solito, va a variar las condiciones de voltaje e intensidad y el resto de módulos va a ir trabajando al máximo de producción. Por lo cual, ganamos productividad, ganamos control, podemos saber qué módulo exactamente es el que está fallando, qué problema hay,
y durante la vida útil de la instalación, pues al final se nota la producción. El pequeño incremento que puede haber en precio por usar esta tecnología se ve amortizado muy rápido por los aumentos de producción que conseguimos. Estructura. ¿Qué estructura hemos utilizado en este caso? Hemos utilizado Solar Block. Es una cubierta no transitable, entonces no queríamos en ningún momento hacer ningún taladro para evitar filtraciones o problemas que pueda haber. Como no es transitable, la sobrecarga de uso la soporta estos pesos de sobra y era lo más fácil y cómodo y lo más seguro para la instalación. SolarBlock es un fabricante europeo, español, extremeño, de Pensado Durán, que está en bancarrota, ¿verdad? Y son elementos autosoportados, o sea que ellos mismos con su propio peso soportan bien los cálculos hechos para soportar los esfuerzos de los paneles solares. Con esta inclinación de 30 grados cumplen solo si se ponen en posición horizontal. ¿Veis lo que hacemos? Se hace un replanteo con cuerdas para que todos estén a la misma distancia, la misma inclinación y se coloquen. También se hace un estudio de sombras para ver que la fila delantera en ningún caso pueda afectar a la trasera. Eso se hace en un simple cálculo en función de la latitud y la inclinación que pongamos a distancia. Se hacen unos cálculos que si alguien tiene alguna duda puede hacerlo. Les facilito yo una página o una forma donde se puede hacer cálculos de forma muy rápida e intuitiva. Módulos fotovoltaicos. En este caso, lo hemos comentado antes, hemos estado por un módulo policristalino, pero aquí no teníamos problema de espacio ni de que tuviera que ir en una posición determinada. Este módulo trabajamos en italiano, tiene una garantía muy amplia, de la más amplia del mercado, 20 años en material diferente en producción y colocados en manera horizontal para cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante del soporte, para que no esté certificado que en esta posición, con el peso que le llevan de lastre cada uno, no vuelquen ni se le ha afectado en ningún aspecto. De 72 células, que digamos el tamaño grande. Hablando coloquialmente, los módulos los hay de dos tamaños. El grande, digamos, que están en torno a 2 metros por 1, y los pequeños que están en torno a 1,6, 1,7 metros por 1, dependiendo del fabricante. ¿De acuerdo? 240 vatios cada uno, 32 unidades. Los optimizadores de potencia, lo que hemos comentado antes, se conectan a cada módulo. Lo veis aquí puesto. Nosotros conectamos el módulo al optimizador y el optimizador al siguiente optimizador, por lo cual los que están conectados entre sí son los optimizadores, no los módulos. Por eso conseguimos independizar. ¿Cómo manda la información el optimizador al inversor? Por el propio cable. Funcionan similar a los PLC, que son los que envían los datos de internet a través de los cables de corriente de potabilización. Pues esto funciona algo similar. Por el cable de corriente que nos llega al inversor, no solo va energía, también va información. Este es el optimizador de potencia. Aquí lo vemos. No sé si lo podéis ver bien. No luego en la pantalla completa os lo enseñaré más detalle. El optimizador tiene dos entradas para conectar las entradas del módulo y otras dos para conectarlo entre uno y el siguiente. Este es el cerebro y el truco de cada uno del funcionamiento de SolarEdge. Trae cada uno una pegatina con un código QR que se sitúa en un mapa que hagamos nosotros en un papel y vamos colocando ahí cada una de las pegatinas. Y luego con la aplicación se van escaneando y nos dice exactamente qué módulo es cada uno. Aquí en la imagen anterior lo estamos viendo. Pues sabríamos que este es el módulo 1 de esta fila, este es el 2, este es el 3. Podemos ver en cada uno de ellos cuál módulo es, identificarlo si hay algún problema o si tiene propiedad o demás. Porque en la aplicación vemos individualmente cada uno de los módulos. Están preparados para estar en intemperie, incluso podrían funcionar estando sumergidos por el grado de protección que tienen. Y tiene una garantía de 25 años, el rendimiento 99,5%, o sea que prácticamente no tiene ninguna pérdida. Este es el truco. SolarEdge no puede funcionar sin el optimizador de potencia, porque en el inversor no tiene integrada la función de seguimiento solar. Está separada, digamos, se hace separado el cerebro del seguimiento, se ha separado del inversor y se ha llevado al optimizador a colocarlo en el módulo. Digamos, tenemos separados en dos la tecnología. Por una parte el inversor, su función de inversor de corriente, pero el seguimiento solar lo hemos trasladado al optimizador para así conseguir independizar cada módulo su producción. El inversor de corriente alterna, evidentemente, y trifásico. ¿Qué es lo que hace el inversor de corriente? Capta la energía en corriente continua, que produce los módulos, y la transforma a corriente alterna que podamos utilizar en las instalaciones.
Este caso es trifásico de 10 kilovatios, tiene una eficiencia de las más altas del mercado, en cercano al 99%. Tienen tecnología para poder acoplar cargadores de batería, que se convierte en lo que se llaman inversores híbridos, baterías de litio. Garantías de 12 años, que son las más amplias del mercado, y se pueden ser ampliables después, durante los 2 primeros años se puede ampliar la garantía hasta los 25. Los inversores de cualquier marca nos facilitan 5 años de garantía y luego opciones de ampliación a 10, pero no es fácil conseguirlas. Inversores silenciosos, que no se calientan y solo pueden trabajar en funcionamiento con los optimizadores de potencia. Una tecnología que está dividida, digamos, en dos. Por un lado el inversor y por otro lado los optimizadores de potencia. Y luego, pequeño material que utilizamos. Pues hay que utilizar materiales muy buenos. No nos sirve de nada gastarnos un dineral en placas, inversores y demás si luego vamos a tener pérdidas sobre calentamientos en determinadas situaciones. Cable. Utilizar siempre cable solar en exteriores. ¿Por qué? Porque el cable solar trae una cubierta especial. No sé si lo podéis ver ahí. Si luego algo no se ve bien, cuando al final de la charla lo explicamos un poquito más. Tiene una cubierta que se llama cubierta de 1000 voltios para exterior. Aguanta intemperie indefinidamente. Cualquier otro cable habría que protegerlo en exterior y este no. Conectores MC4, conectores solares. Ya los traen integrados, por ejemplo, los optimizadores de potencia. Son conectores totalmente herméticos. Se colocan, no se pueden abrir nunca, no puede entrar el agua, se podrían hasta sumergir en el agua y funcionamiento. En el mal montaje de los conectores MC4 están muchas veces los problemas de las instalaciones. Tan simple como saber conectar bien un MC4 nos puede solucionar muchísimos problemas. El tema de sobrecalentamiento, chisporroteos que al final acaban quemando el cable, quemando las protecciones internas de los inversores. O sea que es muy importante montar bien los conectores y asegurarnos de que siempre están tanto bien montados como bien pintados. Y luego el uso pues, de lo que nos pidan en cada caso. Para exterior pues se suele usar, lo más recomendable es usar tubos H, este era el tubo rígido antes que se llamaba armado, ya es totalmente de material plástico y resistente a impacto. En el interior pues usar cosas siempre estéticas, canaletas, porque en muchas situaciones es imposible entrar por los propios conductos, magarrones o tubos resistentes de la instalación, porque estamos haciendo instalaciones normalmente a posteriori. Y siempre pues hay que intentar pues, colocar canaletas, cosas que queden lo más estéticamente posible y que además protejamos los cables de contactos indirectos. El sistema de monitoreo es el mejor que hay del mercado. Trabajamos con mucho y vendemos más, pero el mejor es el de SolarEdge. Primero, porque el diseño gráfico es el más intuitivo de todos y segundo, y lo más importante, porque vemos una a una cada uno de los módulos donde están colocados y cuánto están produciendo. Aquí, si vais a la derecha de la imagen, vemos 2 filas de paneles, que son las 2 filas que tenemos conectadas, y están ordenadas en cada posición, por lo cual vemos qué produce cada uno. Cuanto más claro más están produciendo, y más oscuro menos. Si vemos en algún momento que uno de los módulos se ve oscuro, podemos acercarnos a él en la aplicación y vemos qué es lo que pasa. Que nos dirá que el módulo 7 de la segunda fila tiene algún problema. Podemos subir a cubierta, identificarlo, por lo mejor tiene alguna rama de un árbol, tiene alguna suciedad, o algo no se podría averiar, que no es lo más corriente, y se puede actuar sobre él. Si no fuera SolarEdge por otra marca, lo único que detectaríamos si hubiera un módulo averiado es que toda la cadena no produce, se quedaría sin producir o con una reducción importante de potencia. Pero no sabríamos qué módulo es. Habría que ir uno a uno haciendo pruebas a ver cuál es el módulo que está fallando, por lo cual el retraso que tenemos, el tiempo que estamos sin producir y el riesgo, porque cuando se hacen pruebas hay que andar conectando y desconectando con tensión, porque estamos funcionando. Sin embargo, en este sistema, si hacemos pruebas y demás, como lo hemos comentado antes, tiene la seguridad de que le podemos poner en modo seguro a un voltio y hacer las pruebas de funcionamiento a un voltio. Y además, si un módulo fallara, el resto de la cadena seguiría funcionando, en vez de cortarse la producción de toda ella. Luego podemos ver, como vemos aquí en la gráfica, pues en rojo se ve la curva de consumo que tiene el edificio y en azul la producción solar. Esta curva es real de aquí del instituto. Vemos como tiene un consumo de en torno a 3 kilovatios en horario nocturno. En cuanto se abre por la mañana empieza a dispararse el consumo, más de 40 kilovatios, baja un poquito, que será casi normal coincidiendo con alguna hora de recreo, vuelve a subir y a las 2 cuando se cierra vuelve a bajar el consumo más o menos.
pueda disparar, pues el acomodador de limpieza o de alguna clase que se haga y vemos muy bien el funcionamiento del parque. Aquí seguramente hubiese hecho falta un equipo más grande, pero bueno, este era más fin didáctico que por ahorro. Entonces se ha puesto lo que estaba dentro de los patrones de la subvención para que fuera algo didáctico. Ahorro económico del instituto. Hubo un problema en la conexión, con lo cual no tenemos referencia real de más meses, solo tenemos de los meses de enero y febrero, son las mediciones reales que tenemos. Pues estos meses podemos ver que se ha consumido en el instituto, en un mes 5.000, otros 5.900 kilovatios hora en total. Lo que nos ha producido el equipo solar, en cada caso, 784, 753, y lo que hemos autoconsumido y vertido a la red. En el ordenador, porque la aplicación se puede ver tanto en móvil como en ordenador, podemos sacar todos los datos que queramos por día, por gráficas horarias, por meses, con lo cual podemos tener un control muy exhaustivo sobre la producción. Estos meses son los peores del año de producción, enero y febrero, son los que no se producen tanto porque hay menos horas de sol como por la inclinación solar, mucha inclinación en este tipo, entonces produce menos. Se está cumpliendo más o menos lo que estábamos con el programa de diseño respecto a lo que nos decía el programa iba a reducir. Imágenes aquí vemos de la instalación, tenemos aquí los módulos de distintas zonas. Este ya tomamos a última hora de la tarde, cuando ya el árbol es grande y el edificio empiezan a dar sombra. Es invierno, va a dar más sombra, en verano dará menos, ya la última hora no hay el sol ya por la tarde. La colocación de los módulos con sus soportes, sus optimizadores y el cable luego colocado hasta la parte de abajo, que está colocado en el inversor debajo de esta zona, con su cable exterior, sus canaletas y demás. Y en fin, esta es la presentación de la instalación que se ha hecho allí en el instituto. Ahora podemos charlar lo que queráis, de preguntas, dudas que tengáis y todo, que creo que es la parte más interesante de la presentación. Y luego, si alguien quiere alguna otra charla de algo más técnico, de cálculo y simulaciones, podemos hacer otras en cualquier momento. Voy a cortar la presentación para que ya me veáis a mí. Ahora os enseño en más detalle el optimizador y el cable, por ejemplo. Se me ve ya en grande, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, José. ¿Sí? Este es el optimizador de potencia, que ahora creo que lo veis más grande que antes, ¿no? Este es el que va colocado en cada uno de los módulos. Lleva aquí sus pegatinas con sus códigos QR, que esto directamente con la aplicación del móvil. Una vez que se colocan las pegatinas en cada posición del mapa, pues sabemos identificar qué módulo es cada uno. Trae sus dos conectores MC4 para ponerlos al módulo, por los dos que trae el módulo, y luego los otros dos largos para ponerlos entre un optimizador y el siguiente, para que nos lleguen. También os mostré el cable solar. Cable solar, que a ver si aquí en la cámara lo veis que este cable lleva un aislante que es mucho más grueso que cualquier otro tipo de cable, precisamente por 1000 voltios para exterior. Una particularidad que, por ejemplo, nosotros hacemos y que no viene normativa en ningún sitio, nosotros para conectar la tierra utilizamos también este cable cuando va por cubierta. ¿Por qué motivo? Porque no existe en mercado ningún cable de tierra con los colores de tierra que esté preparado para intemperies. Entonces, utilizamos este cable bien directamente hacia el inversor como toma de tierra, identificándolo lógicamente con cinta aislante de colores de tierra, o lo llevamos hasta donde pasemos ya interior de la instalación, donde esté ya protegido, y ahí mediante una caja de registro o limpiadores de exterior, pues ya cambiamos un cable a otro. Pero muy importante no poner nunca cables de tierra o cables de un tipo que no sean solares en el exterior, porque al final en unos años se acaba deteriorando el aislamiento y empezamos a tener problemas con esos cableados. Es lo que han comentado, las instalaciones solares no son complicadas de hacer, pero en los detalles está que funcionen correctamente durante muchos años. Son instalaciones que una vez que las hagamos tienen que durar muchos años sin tener que mantener. Es importante ser buenos componentes y hacerlo bien, asegurarnos siempre de que están bien hechas las conexiones. Cuando queráis, si queréis pasamos a preguntas, dudas que tengáis o lo que necesitéis, que creo que es lo más interesante. Muchas gracias, José. Entonces, Agustín, Alfonso, los que estáis en Montijo, ¿cómo hacemos el turno de preguntas? Empezamos nosotros, empezáis vosotros, nos vamos alternando, ¿vale? Pues vamos a hacer nosotros una que se le ha ocurrido
a Jorge, un alumno de segundo de grado superior, y nos pregunta cómo es de importante el gestor de potencia en la instalación. ¿Qué consecuencias puede tener a nivel de rendimiento? ¿Cuánto puede optimizar? No sé, tu experiencia, Os José. referéis al optimizador, ¿no? A este Sí. aparatito. Sí. El fabricante ya independiente, simplemente por ponerlo, aunque no haya ningún problema de instalación, ya hay estudios que ya producen en torno a 1,5% más que si no cambia. Aunque todos los paneles estén perfectos, todos funcionando en su rendimiento máximo, solo poner. ¿Qué conseguimos al ponerlos? Cada módulo va a producir lo máximo posible. Habéis visto el ejemplo que hemos puesto antes, la foto tomada ya a última hora de la tarde, que estaba dando la sombra a 4 o 5 módulos de uno de los laterales. Si no tuvieran los optimizadores de potencia, esos módulos prácticamente no producen y no produciría nada el equipo. Con estos optimizadores, ¿qué hace? Los 4 o 5 que están sombreados se ven afectados por esa sombra, se pierde de producción, vale, sin problema, pero el resto siguen desarrollando la producción máxima que tengan de incidencia solar. Y luego también, muy importante para el control, lo que hemos dicho antes, podemos identificar qué módulo está fallando y cómo está funcionando. Y cuanto más va envejeciendo la instalación, más importantes son, porque los módulos van perdiendo producción. Los fabricantes nos garantizan normalmente que a 25 años pues, pueden tener en torno a un 20%, un 18%, un 15%, un 12%, depende de la marca, de pérdida de producción. Pero no todos los módulos envejecen igual. Puede haber módulos que a los 20 años hayan perdido un 10%, otros hayan perdido un 5%, otros hayan perdido un 18%. Y sin tener optimizadores, el que más producción haya perdido obliga al resto. Sin embargo, con él, simplemente cada módulo va a perder la producción suya sin afectar a los demás. Perfecto, yo creo que ha quedado más claro aún. Alfonso o Agustín, ¿alguna pregunta por ahí, algo que aclarar? También, bueno, voy aprovechando mientras. También, por ejemplo, son interesantes porque ya mismo los paneles tienen todos una tolerancia entre más o menos 0,5% y más o menos 5%. Entonces, los módulos no todos miden igual. Estos de 340 vatios lo puede haber que estén dentro de tolerancia y de 336, de 338, 343. Utilizando optimizadores, si un módulo da 2-3 vatios más por los tolerancias que tiene, sin problema lo va a dar. Y si un módulo da menos de su tolerancia, pues solo nos afectaría ese módulo, sin utilizarlo. En cuanto un módulo tenga 2-3 vatios menos por su tolerancia que tiene de fabricación, nos obligaría al resto a también esas pérdidas. Con lo cual, ¿tiene un sobrecoste? Es evidente, tiene un sobrecoste que tenemos que utilizar este aparatito en cada uno de los módulos. Pero la amortización es rápida. Según simulaciones, en 2 años aproximadamente está amortizada la diferencia de instalación con optimizadores a no tenerlo. Y conforme vayan pasando los años, pues el ahorro sigue siendo mayor. Sí, mira, queríamos preguntar de aquí de Montijo, me preguntan los alumnos que el tiempo de amortización de estas instalaciones, ¿cuánto tardaríamos en recuperar el dinero de la inversión inicial? Bueno, Sí. A ver, en este caso las simulaciones se nos iban creo que a 5 y algo, 6 por ahí. Las instalaciones solares, la amortización es en función de lo que consigamos aprovechar la energía solar, básicamente. En industrias en las que consigamos aprovechar el 100%, que estén bien dimensionadas, potencias muy altas, porque cuanto más grande es una instalación, más barato se puede instalar. Se habla mucho de ratio, euro-kilovatio, que es lo que cuesta instalarla. Instalaciones más pequeñas, pues evidentemente el ratio es más alto porque cuesta más instalarla. Hay unos gastos fijos de tratamiento, instalación de equipos, inversores y demás. Y cuanto más potencia instalemos, los costes fijos se van reduciendo y podemos hacer instalaciones más baratas porcentualmente respecto a lo que instalemos. En industrias que tengan mucho consumo y demás, podemos tener amortizaciones por debajo de 4 años, 3-4 años. Viviendas, por ejemplo, es más difícil, porque es muy difícil aprovechar todo lo que se produce. En viviendas estamos en torno a 7 y algo, 8 años. Pero depende mucho de lo que podamos autoconsumir, que es aprovecharnos de lo que estamos consumiendo, lo que estamos produciendo. Aquí, pues estamos rondando los 6 aproximadamente. También tenemos la ventaja, desde que se aprobó el Real Decreto, que ya la compañía eléctrica está obligada a compensarnos los excedentes. ¿Qué son los excedentes? Es la energía solar que producimos que no podemos consumir.
Desde la aprobación del Real Decreto, esa energía la podemos verter a la red. Y la compañía luego nos hace un descuento en la factura de la electricidad respecto a lo que hemos comprado. Nunca va a ser 1 a 1, ellos nos lo descuentan a un precio aproximadamente de 1/3 de lo que lo compramos, pero bueno, algo es algo. Ojalá que un día consigamos a que nos compense lo que vertemos por lo que consumimos. Pero antes del Real Decreto era 0, no podíamos verterles a la red. Y algo es algo, con lo cual también se consigue bajar los periodos de amortización con toda esta energía. Por aquí Valentín hace la siguiente pregunta, la tenéis en el chat. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de las distintas estructuras de soporte de los paneles? Porque creo que en Montijo habéis usado un tipo de estructura más metálica, adecuada a su cubierta disponible, y aquí en Badajoz hemos utilizado bloques de hormigón. Claro. En Montijo se deseaba que parte de la cubierta fuera transitable. Además era una cubierta que era de exterior, no era como la que tenéis ahí que es de cerramiento, con lo cual no estaba preparada para las sobrecargas que podéis tener ahí. Entonces, una vez que teníamos que hacer una parte de la cubierta transitable y hacerle un refuerzo, pues ya podíamos irnos a una estructura inclinada de aluminio cogida ese refuerzo. Se hizo un refuerzo estructural, que se hizo una solera aligerada para que no le metiéramos mucho peso a la estructura. ¿Y qué conseguíamos con esa estructura, con esa solera que le hicimos? Doble utilidad. Primera, repartir las cargas, que es repartir los esfuerzos por aquella cubierta. Y segunda, que lo que atornillamos a esa estructura, la atornillamos a esa solera. Nunca la atornillamos a la propia cubierta, por lo cual evitamos taladrar la tela asfáltica de protección y evitamos filtraciones. Aquí en Badajoz, como la cubierta no era transitable y una cubierta de cerramiento, que digamos que es un forjado más que soportaba más peso del de Montijo, no teníamos que además de meter el peso de los propios paneles, meterle el peso de sobrecarga de uso de personas. Entonces, aquí sí podíamos utilizar solar block. Solar block son autosoportados, que ellos mismos se soportan su propio peso y el peso del panel, los cálculos que tienen. Por eso aquí, como era más simple, hemos utilizado por esta estructura. Es algo más cara, pero se consigue menos tiempo de instalación, es más fácil. ¿Por qué hemos utilizado esta estructura y no una directamente anclada? Para evitar filtraciones. Siempre en cubiertas planas hay que intentar evitar taladrar las cubiertas, porque el agua se estanca y al final se acaba filtrando. Entonces, calemos la capa de impermeabilización, en este caso de la tela asfáltica, la estropeamos. En tejado, cubiertas inclinadas, se utilizan normalmente cuando la cubierta está inclinada estructuras coplanares, que son carriles de aluminio que se cogen, se anclan, se trae la teja hasta la capa de compresión y se anclan ahí. Cuando no podemos, también se pueden poner estructuras iguales inclinadas que como la que está en Montijo, pero nunca poniéndolas taladradas sobre una superficie plana, tipo terrazas, azoteas, porque al final acaban dando problemas de filtración, por muy bien que se haga. Aquí Jaime Parra, también del grado superior de sistemas electrotécnicos automatizados, nos hace una pregunta, porque claro, cuando nosotros realizamos los cálculos en clase, depende de la conexión del tipo de panel, las secciones de los conductores es bastante importante, si los conectamos en paralelo o en serie. Normalmente, ¿qué criterios tenéis vosotros para el cálculo? ¿A dónde os vais con la idea de optimizar? Sí, en autoconsumo, con conexión a red, normalmente se hacen todos en serie. El uso del paralelo es muy raro, porque ya los inversores traen sus propias entradas, traen dos. Solaré es un caso específico para os lo detalles. Los inversores normales suelen tener los más pequeñitos una entrada, con lo cual los podemos poner todos en serie, estando dentro de su rango de voltaje, mínimo y máximo, pues luego se hará el cálculo con los módulos. Un poquito más grandes, pero suelen tener 2 entradas, 4, por lo cual nos evitamos tener que hacer paralelos previos, porque ya el inversor al tener varias entradas es como si hiciéramos el paralelo en el mismo inversor. Se suelen hacer conexiones en string, en serie, y esa, pues imaginaros un equipo de 10 kilovatios pero de otra marca, los 32 módulos no nos entrarían nunca en un string, tendríamos que poner mínimo 2, los podemos colocar 16 en cada uno de las entradas y no hacer un paralelo previo para luego montarlo. El paralelo y seriado se suelen utilizar mucho más en los cálculos en aisladas, que tenemos los reguladores de carga o los seguidores MPPT que no suelen tener más de una entrada. Entonces ahí sí tenemos que jugar más con los cálculos de serie y paralelo para estar dentro de los rangos de tensión e intensidad. En conexión a red,
Y como os digo, los inversores suelen tener preparado en su entrada para los rangos de potencia esté para un stream por cada entrada. Inversores pequeños que solo tendrán una entrada, todos en el mismo, y los inversores más grandes que tengan 2, 4, 8, dependiendo de la potencia, suelen tener para meterle en cada uno una cadena en serie. El cálculo con otras marcas sí que es importante, jugando siempre entre el voltaje mínimo y el voltaje máximo. No sé si habéis dado ya en clase, los cálculos se hacen para el voltaje mínimo en baja temperatura, en alta temperatura, y el voltaje máximo en baja, porque el módulo cuanto más frío da, más frío esté, más voltaje da, y viceversa. Entonces, con los rangos y los parámetros que vienen de especificaciones de cada módulo, que nos dan tensión a circuito abierto, circuito cerrado, intensidades, se hacen los cálculos para estar dentro de los streams. SolarEdge es un caso particular. Al utilizar los optimizadores de potencia, trabajan a tensión constante. Los más pequeñitos a 400 voltios, los más grandes como este, 750, a 1000, dependiendo de la potencia del inversor. Voltaje constante. ¿Cómo se consigue eso? Con el optimizador. El optimizador hace que los inversores trabajen para que la suma del voltaje de todos ellos sea la entrada del inversor. Es el que juega con la intensidad y el voltaje en cada módulo para que la suma de todos sea la entrada. Entonces, el mismo fabricante nos dice el número mínimo y máximo de módulos que hay que colocarle. Entonces, ya el cálculo se simplifica mucho. No hay que hacer la cuenta tradicional. Con el mismo programa de cálculo de ellos nos dice, pues para un inversor de 5 kilovatios, por ejemplo, el mínimo número de módulos son 7 y el máximo son 15 de tal potencia. Entonces, ya sabemos que podemos jugar en ese rango. Si queréis, cualquier otro día podemos entrar, si queréis, un poquito de cálculo entre los rangos mínimos y máximos, eso no hay ningún problema. Agustín, Alfonso, ¿alguna pregunta por ahí? Sí. Aquí me preguntan ¿qué pasaría si se estropea uno de los optimizadores? ¿Podría afectar a todos? No, si se estropea un optimizador, dejaría de funcionar ese optimizador con ese módulo, simplemente. Y enseguida lo veríamos en la aplicación. Nos marcarían todos los módulos funcionando y ese en negro. Sabríamos exactamente cuál es el que ha fallado. Ya lleno una cubierta, veríamos, normalmente puede ser porque tenga una incidencia externa, suciedad, algún objeto que pueda tener, o un problema propio del equipo. En cuanto identificamos con él, todos los demás siguen produciendo, no se para la instalación, no se corta nada, seguimos generando electricidad, menos ese, evidentemente. Separaría el equipo, se desconecta ese, se conectan el anterior y el siguiente, seguiría funcionando y ya podríamos revisar lo que es. Ya podemos ver, pues, tanto si es el módulo como si es la placa. Y conectando el módulo y el optimizador, lo medimos, nos da un voltio, sabemos que el optimizador está funcionando, podríamos ver la placa, con su tensión, si está entre sus rangos, y descartar el problema que pueda ser, que puede ser tanto uno como otro. Los optimizadores, 25 años de garantía. Pero lo principal es eso, no se para la instalación. Sigue funcionando todo y lo mejor, sabemos cuál es. No tenemos que ir uno a uno testeando cada uno para saber cuál es el que ha fallado. Atacamos directamente al equipo que es y no se para la producción, sigue produciendo. A lo mejor esto en el instituto o en una vivienda pequeña no tiene tanta importancia, pero imaginaros una industria con una instalación de 100 kilovatios y que su consumo, pues nosotros también le hacemos el estudio para dimensionarla para que el consumo se ajuste a lo que produce. Imaginaros que falla un módulo en una cadena de 40 y se para el inversor. Deja de producirnos toda la potencia. Ahora, hay que desplazarse, hay que ver cuál es el módulo que está fallando y ir probándolos todos uno a uno hasta que identificamos cuál es. Pues a lo mejor se puede pasar perfectamente 4 o 5 días la instalación sin funcionar hasta que dejemos el módulo cuál es. Sin embargo, si tuviera este sistema, no pasaría nada. Seguiría produciendo todo menos el módulo o el optimizador que tenga ese problema. Lo tendríamos identificado, nada más tendríamos que ir para allá y atacar directamente al que es. Ver su problema y sustituirlo, el optimizador, el módulo o hacer la tarea de mantenimiento que requiera. Alfonso, Agustín, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Seguimos otro? Bueno, mientras tanto, un alumno transmite la inquietud que tiene, porque nosotros en clase nos centramos mucho en la normativa, en el tema de los conductores. Has comentado que alguno pues no es estrictamente lo que dice el reglamento electrotécnico de baja tensión a nivel de colores, tal.
¿Están los Sí, fabricantes preparados para estos problemas tan puntuales? Porque esto ya está bastante desarrollado, ¿no? sí, hay de todo en el mercado, todo. Y lo único, yo todavía no he conseguido ningún fabricante que me consiga un cable de exterior con color de tierra para utilizarlo para la toma de tierra en el exterior. Porque las partes metálicas de la estructura y demás hay que cogerlas a tierra, evidentemente, para evitar que haya problemas luego de contactos indirectos o demás derivaciones. Nosotros personalmente preferimos utilizar cable solar para la tierra. ¿Por qué? Porque le damos esa protección mecánica y de aislamiento ante las intemperies, temperatura y demás. He encontrado mucha gente que sí pone un cable de tierra en el exterior, lo cual no es correcto, o lo protege con una canaleta que no esté preparada para intemperies. Ahí ya está cada profesional lo que quiere usar. Cables hay de todo tipo, los hay mejores y peores. Eso, mucha incidencia, usar componentes buenos. El metro de cable, lo mismo nos va a gastarnos uno que cueste €1 y uno que cueste 1,05. No es significativo. Los conectores solares, los MF4, los hay que los venden por AliExpress muy baratos, que hemos probado algunos y no tienen nada que ver con un conector bueno. Ahí no está la diferencia en precio de la instalación. Hay que cuidar mucho de los componentes, usar los buenos, porque nos evitamos muchos dolores de cabeza en el futuro y grandes riesgos, evidentemente. Pero el mercado sí está preparado, hay muchísimo, muchísimo. Incluso en algunos hay de más. Menos lo que todavía no he sido capaz. Si alguno quiere montar alguna industria y vamos a medias de fabricar cable solar con color de tierra, es una buena idea que ya se lo he trasladado yo a varios distribuidores nuestros y no conseguimos que nos lo faciliten. Por ahí por Montijo, ¿alguien más? A ver, Agustín, posibilidades, en el chat está puesta la pregunta, posibilidades de ampliación de la potencia de la instalación que en este caso tenemos montada. Sí, a ver, los inversores en lo normal es sobredimensionarlos hasta un máximo de un 20% en módulos, porque la potencia pico de los módulos nunca va a ser realmente la que pone el fabricante. Un módulo de 340 vatios nunca va a dar 340 vatios, porque están en condiciones hechos de baja temperatura, de mucha irradiancia perpendicular, con lo cual nunca van a dar. Siempre pueden dar con su pico máximo con un 15, un 20% menos. Entonces, por eso se puede sobredimensionar una instalación. En este caso, un inversor de 10 kilovatios, nos hemos ido a 11,8 en panel. Estamos dentro de esos rangos. Más ponerle no podríamos porque el inversor no podría tolerar esa potencia y cuando tuviera más potencia se apagaría o no funcionaría correctamente. La instalación se puede ampliar en cualquier momento, pues se pueden poner tantos inversores como se quiera, no hay ningún problema. Ponemos otro inversor al lado de este, se conecta al mismo punto de entrada y demás. Sí, hay casos en los que si tienen previsión de hacer un aumento de potencia en la industria de algo, pues ya de antemano se prepara poniendo un inversor más grande. Pero tampoco se puede poner un inversor mucho más grande que lo que haya de panel, porque también necesitan un mínimo de voltaje para arrancar. Entonces, siempre podemos, una regla no escrita, cada fabricante te da un rango mínimo de voltaje, un rango máximo, con lo que funciona, pero siempre suelen rondar entre un 20 y un 30% por encima y por debajo. Es muy simple, si le metemos mucha potencia de panel a un inversor, no va a poderla aprovechar, va a producir más de lo que el inversor puede tolerar y no funcionaría. Y por debajo igual, no podemos ponerle muy poca potencia, sobre todo por el número de módulos, que no sea bajo, porque no conseguiríamos el mínimo de voltaje de arranque. En este caso, pues lo que nos comentaba, cada dimensión de instalación, su inversor para sus módulos. ¿Que quisierais emplear en un futuro en cualquier momento? Sin problema, se pone otra serie de módulos, otro inversor, se conecta incluso en el mismo punto, el cable, y funciona. Pueden ponerse todos los inversores que se quieran. Serían pequeñas instalaciones de generadoras conectadas todas en serie. Luego también se le puede poner pues, un lenguaje para que los inversores se comuniquen entre sí, con centralitas, se comanden todos juntos, o luego de manera individual, esto como se quiera. ¿Alguna pregunta? Sí, que se animen los alumnos, hombre, que es lo más Sí, importante. estamos transmitiendo preguntas de los alumnos. Yo creo que todo. Por lo que pasa que la infraestructura, ya sabes, pasar el micro, lo que nos Que está no tengan pasando. vergüenza. Ahí en el chat dice Agustín, que igual es un alumno, ¿sería rentable instalar este tipo de instalación a nivel particular? Sí, siempre es rentable instalar autoconsumo, siempre. Hay casos que más y hay casos que menos. Lo he comentado, industrias se dimensionan a medida. Podemos andar siempre en torno a los 4 años, depende también de pues, si
Una industria que no cierra a mediodía ni los fines de semana amortiza mucho antes que una que sí cierre los fines de semana, vacaciones y pare a mediodía. Entonces, pues podemos hablar entre 3 años a lo mejor, 5. Las viviendas nos vamos un poquito más. ¿Por qué? Porque una vivienda es imposible tener un consumo continuo. Por la mañana nos levantamos, usamos la ducha, el microondas, luego ponemos la vajilla, pero no estamos consumiendo una potencia continua durante el día, por lo cual no podemos aprovecharnos de todo lo que está produciendo la instalación. Parte de ella la verteremos a la red, ahora momento lo que tengamos más consumo que el equipo, porque si ponemos un equipo muy grande, no aprovechamos todo y vertemos a la red. Si ponemos un equipo muy pequeño, consumimos más de lo que tiene. Viviendas, en torno a 7, 8 años, demás. Hay que ser honrado. Hemos visto estudios de algunas marcas que dicen una vivienda aprovecha del 100%, la amortiza en 4 años. Eso es mentira. Porque es imposible. A menos que pongas un equipo muy pequeño y tu consumo sea mucho más alto, que no tendría sentido montarlo, es imposible aprovechar el 100%. ¿Cómo conseguimos que sea más beneficioso? Cambiando los hábitos, pero hábitos muy pequeños. En la vivienda, pues, días buenos que tengamos producción. Además, lo vemos en la aplicación, cuánto estamos produciendo, cuánto estamos consumiendo. Pues vamos a aprovecharnos de ello. ¿Tenemos que poner la vajilla, la lavadora, el horno? Vamos a ponerlo. No todos a la vez, evidentemente, porque nos pasaríamos el consumo, pero podemos poner la vajilla a las 10, a las 12 la lavadora, el horno a las 2, después la vitrocerámica, después irlo dejando. Ponerle, si tenemos un termoeléctrico, vamos a ponerle un reloj para que se caliente más en las horas centrales o su programación. Si tenemos un equipo de climatización inteligente con una aerotermia, vamos a ponerle que durante las horas solares produzcan más. Ya se están integrando también equipos de climatización inteligente con los inversores de corriente para que se hablen entre ellos y se le pueda meter una programación específica durante el día. Por ejemplo, pues si es de día y tengo producción fotovoltaica, me subes el agua caliente a 60 grados. Pero si no tengo producción, me la dejas en 50. Con lo cual, estamos calentando más el agua con energía eléctrica producida por nuestro equipo, que es más barata, y por la noche tenemos menos necesidad de calentar ese agua, igual que con la climatización y demás. En vivienda, pues lo que hemos dicho, influye mucho, es lo principal, lo que seamos capaces de adaptar nuestro consumo a lo que produce nuestro equipo. Si no somos capaces de adaptarnos nunca, pues nos vamos a ir a una amortización muy alta, de 10, 11 años. Incluso hay perfiles que no son de autoconsumo, también hay que decírselo. Una vivienda que no tenga consumo eléctrico, que tenga toda la climatización por gas, por ejemplo, por gasoil, que no estén en casa en todo el día, que no hagan ningún gasto diario, pues eso no es un cliente que me interese tener autoconsumo. En cambio, una familia media normal siempre es rentable. Cuanto más consiga adaptarse, nos quedaremos por debajo de 7 años aproximadamente. Que no se adapta muy bien, pues estaremos en 8 o 9. La vida útil de estos equipos están por encima de los 25 años, con lo cual siempre es rentable. También salen muchas subvenciones. Ahora mismo hay una en vigor que está a punto de terminarse, que están financiando el 55%, están subvencionando el 55% de la instalación. Siempre, continuamente, cada año, 2 años, están saliendo líneas de subvención, que es una ayuda realmente muy grande. Sobre todo para las viviendas que suelen tener un poder adquisitivo más bajo que en cualquier industria y el aprovechamiento es menor, y con lo cual el desembolso porcentualmente es más alto. Pero siempre es rentable. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro compañero? A través del chat, micro. Ninguna. Bueno, mientras escriben alguna pregunta en el chat, podéis ir escribiendo constantemente. Estás dirigiendo a técnicos, a futuros técnicos, a tanto y más instaladores como proyectistas, tanto de energía solar como de baja tensión. Tú que tienes experiencia en este ámbito, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo lo ves el mundo de la calle tal y como está hoy? Lo primero que hay que apretar y hay que estudiar. Eso es lo primero. Porque si no, no llegáis luego a poder desarrollar cualquier actividad ni a ser bueno profesional. Más alto, por favor, eso más alto. Sí, hay que estudiar. Yo estudié ingeniería, sabemos lo que cuesta, sabemos, o los módulos sabemos lo que cuesta, que hay trabajo, somos jóvenes, que vamos a ir, pero hay que estudiar. Y hay que estudiar cuanto antes, formarse y para estar preparados para después. Yo sé que por mucho que digamos, no sirve, es que no tiene nada que ver lo que vemos en clase con lo que luego vemos en la realidad. Sí tiene que ver, porque tienes una base de conocimiento que luego sí la acabas aplicando. Y hay que estarse formando siempre. Estudiar siempre es bueno, sobre todo a esta edad. Una vez que ya nos metemos en otros temas, ya es más complicado volver hacia atrás. Pero es
importantísimo formarse. Y formación continua. Yo terminé mi carrera hace ya muchos años y todos los años me hago 3, 4 cursos de fotovoltaica, de nuevas tecnologías, de secciones, de materiales. Siempre es continua la formación, porque este mundo va avanzando muchísimo. Muchísimo, nuevos sistemas, los módulos no tienen nada que ver los 100 años con los del año anterior, los inversores, la tecnología, va cambiando muchísimo, hay que formarse. Es una profesión muy bonita y muy satisfactoria. A mí, por ejemplo, me da mucha satisfacción yo ponerme en el ordenador, hacer mis cuentas, muchas, de hecho, las hago a mano. Yo un cálculo de secciones de cables, aunque tengo problemas de programas tipo LED, DMD, yo los hago a mano, porque tengo esos conocimientos adquiridos. El cálculo de las secciones tanto de alterna como de continua, yo los hago directamente a mano, incluso los proyectos, que también hacemos proyectos, y los hago directamente a mano. Y esa base la tengo de la carrera. Yo me he cogido, igual que damos nuestra materia de electricidad, es muy similar a la que dais vosotros ahí en los módulos sobre todo superior. Incluso muchas cosas dais más vosotros que lo que se da en la carrera, desarrolláis más. Y es muy importante esa base. Y me gusta mucho que yo llegar y hacer un cálculo aquí en el despacho, hacer una simulación con los programas de cálculo, que son muy bonitos, muy intuitivos, y luego llegar, montas la instalación y ves que es igual lo que has diseñado y lo que has dimensionado y ves que funciona. Y ves que están haciendo un ahorro y ves que estás creciendo. Es un campo muy bonito. Y sí es muy importante eso, estudiar, formaros y ser buenos profesionales. Y no perder nunca esa inquietud, tener inquietud por aprender cosas nuevas, por volcarla, por transmitirla. A mí me encanta mucho esta charla y lo que me gusta más es hablar, preguntas. Además, hemos dado ya varias y es un trabajo que yo creo que es gratificante y que puede abrir muchas puertas, porque cada vez se va a seguir abriendo más este mercado, porque va a llegar un momento en el que va a ser obligatorio que todas las viviendas y todas las industrias, todas tengan montados sistemas de equipos de protección. Os invito a que estudiéis, hagáis buenos profesionales y que ojalá nos encontremos en el camino y podamos compartir proyectos o ilusiones. Yo siempre ya os daré mi contacto a todos, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis sin ningún problema. Bueno, pues alguna pregunta. Que diga eso, ¿eh? Te conste que no me pagan los profesores porque os diga estas cosas. Pues a ver si los alumnos hacen caso a la gente de fuera, porque a los que estamos aquí nos cuesta a veces. Pero bueno, ¿alguna pregunta más desde Montijo o desde Badajoz, desde el grado medio? A ver. De Agustín, ¿cuáles son los trámites para la legalización de una instalación? Sí. Legalización, primero siempre, al hacer declaración, siempre que hay que hacer ante el ayuntamiento de la localidad, pues pedirle comunicación previa, que es lo que se necesita, que es el equivalente a licencia de obra, pero más simplificado, y pagar la tasa para que nos autorice a hacer la instalación, cumpliendo todos los requisitos urbanísticos que tengan. Y luego, al instalarla, tenemos que notificárselo toda la industria. Hay que desarrollar un boletín eléctrico nuevo, con generación y la memoria técnica, son dos documentos. El boletín pues es igual que el de una instalación eléctrica normal y corriente, lo único pues que hay que rellenar los apartados correspondientes de instalación generadora. Y la memoria técnica de diseño, que no sé si habréis visto alguna, si no también os la puedo facilitar alguna de ejemplo, pues es básicamente lo mismo de escribir la instalación generadora con su esquema unifilar, la potencia que hay nominal, la potencia de pico de paneles, fichas, también hay que presentar las fichas técnicas de los equipos. Y con todo eso ya se hace todo online, se sube a la página de industria a través de una plataforma que han puesto ellos, de industria, que se llama Agile, y la página propia de la Junta de Extremadura. Se sube el boletín, se pagan las tasas correspondientes, las tasas de industria van por potencia, está de 0 a 3 kilovatios, de 3 a 5, de 5 a 10, en función de la potencia hay una tasa. Y con eso se sube el boletín y la memoria técnica de diseño. Una vez que esté notificada y lo revisen los técnicos de industria, si está todo correcto, la sellarán, que se llama diligenciar el boletín, y lo podremos descargar ya, digamos, en vigor. Ya no se olvidaron para la instalación. Tenemos ese boletín nuevo con la instalación generadora. Además de esto, si la instalación se puede legalizar de dos formas. Las instalaciones pequeñas, digamos, de menos de 100 kilovatios, se puede legalizar con compensación de excedente o sin compensación. Esto es, convertido o sin vertido.
Si es convertido, pues hay que hacer algunas operaciones más de lo que vamos a ver de la red, del equipo. Y si es invertido, nada más que se supone que va a hacer. Si es con compensación de excedente, que es que lo que nosotros aportamos a la red, que no seamos capaces de consumir, la compañía luego nos lo descuente. Además de esto, hay que mandarle 3 formularios que se mandan a Industria y a Genex, a Agencia de Energía. Menos mal que se metió en medio a esto. Ese formulario, lo que hacen ellos es notificárselo a las compañías eléctricas que estamos en esa situación de autoconsumo, para que en la factura de la electricidad nos compensen, nos descuenten lo que les vertemos a la red que no somos capaces de consumir. Al principio era la industria directamente la que se notificaba a las compañías eléctricas. Sigue siendo así, pero era, no sé si es el motivo, pero creo que aquí no lo debo decir, porque las compañías eléctricas sabemos cómo son, tardaban y no se notificaban al cliente. Y pasaba un año o más de un año hasta que al cliente le cambiaban en la factura para poderle compensar, con lo cual se ahorraban todo ese tiempo de tener que pagar por esos excedentes. Desde que se ha metido a Genex en medio, ya el trámite se ha agilizado. Lo que antes era un año, pues ahora son 3, 4 meses. Se notifican ellos también con esos formularios a la compañía eléctrica y ella ya nos notifica que efectivamente estamos en esa modalidad y nos cambiará el contrato para poder descontarnos al cliente. Luego ya somos libres de contratar con cualquier compañía, igual que lo hacemos sin autoconsumo, de contratar con la que queramos. Habrá compañías que nos paguen más por el kilovatio hora que les prestamos, pero nos lo venderán más caro a unas horas, a otras, con 2 periodos, 3. Eso ya es la guerra de mercado que tendrán entre ellos. Otra pregunta por ahí, Valentín, Agustín, Alfonso, Susana. Voy a hacer yo una pregunta al hilo de lo que ha comentado. Entonces entiendo que el trámite se hace, la licencia de obra con el ayuntamiento, la documentación de industria, la memoria técnica, boletín y tal. Y entonces, de cara a la compañía, o sea, tú legalizas tu instalación, haces tu instalación y a la compañía no se entera hasta que se lo dices a Genex. No necesitas No. Nosotros no tenemos que decirle nada a la compañía. La compañía se encarga, se debería encargar, de hecho lo hace, lo que pasa es que se delata el trámite, lo hace Industria. Industria es la que notifica a la compañía que esa instalación ya es una instalación generadora con excedentes. Como tardaban mucho, ya se metió en medio a Genex y con los formularios que se le manda, ellos también se lo notifican. Entonces, como una medida adicional, lo que ha conseguido es que se agilice mucho el que la compañía acepte, digamos, y se dé por enterada de que le hemos facilitado esos datos y nos notifica a ellos directamente a nosotros. Con la compañía no hay que decirle absolutamente nada porque son ellos los encargados de notificárnoslo a nosotros. Cuando esté el cambio nos ofrecerán, pues, normalmente nos mandan una carta al usuario diciéndole su modalidad de contrato ha cambiado a la modalidad con excedentes y nuestras condiciones son, pues, tal, le pagamos el excedente a tanto, se lo descontamos cada mes, con la compra de kilovatio hora en periodo solar a tanto. ¿Está de acuerdo? Directamente se hace. Si no está de acuerdo, pues se puede cambiar a cualquier compañía. Pero con la compañía eléctrica no hay que hacer absolutamente nada. En instalaciones grandes, ya de más de 100 kilovatios, convertido, eso ya es otro tipo de instalación. Ahí sí que hay que pedir puntos de acceso y conexión. Y esto, antes del Real Decreto, también había en muchos casos que hacerlo. Pero desde la aprobación del Real Decreto ya no hay que hacer nada con la compañía eléctrica. Nosotros pedimos la licencia de obra, instalamos, podemos instalar al día siguiente, aunque sí es cierto que hay ayuntamientos más delicados, con más protecciones de casco histórico, que hay que esperar a que nos digan que está todo correcto. Pero pedimos la notificación previa, instalamos y directamente el boletín a industria se legaliza y ellos son los que avisan a la compañía eléctrica. No se puede negar en ningún caso, nunca, la compañía eléctrica a que hagamos la instalación y la pongamos en funcionamiento. Y lo que es la puesta en marcha, en cuanto tengas el boletín, ¿la puedes poner en marcha o te tienes que esperar ese visto bueno de la compañía? No. La puesta en marcha incluso se podría hacer antes. Porque haciéndolo todo correcto, con el boletín correcto, se hace la puesta en marcha y se legaliza sobre la marcha. Se va haciendo todo, digamos, en paralelo. La compañía eléctrica no tiene que decir nada. Quien rige que esa instalación pueda funcionar es industria. La compañía eléctrica en este caso es la que se notifica después. Nosotros haciendo lo correcto. Y de eso, nosotros lo que hacemos es normalmente iniciamos los trámites a la vez que vamos haciendo la instalación, de todas formas, para que cuando subamos el boletín a industria, con todo correcto, pues sea cuando se pone en marcha el equipo.
No tienen que hacer ningún cambio de contador ni nada de eso. El mismo contador electrónico ya sirve. Sí, son contadores inteligentes, bidireccionales, no hay que hacer nada, absolutamente. Vale, bueno, es fácil, sí. Sí. Gracias. Se ha facilitado mucho desde el Practice, la verdad, se ha facilitado bastante. Y luego, si es vamos, complicado, ¿no? Los programas estos nuevos, agiles, las páginas normalmente, pues al principio se parece que es un poco complicado, pero en cuanto se hace el primer boletín y la primera memoria técnica, se van haciendo bastante rápido y bastante bien. Y además, en muchos casos también, los que lleve proyectos, más de 15 kilovatios, que siempre se requiere proyectos, pero básicamente no más de 10 kilovatios. Requieren proyectos, pero por la instalación eléctrica, no porque sea fotovoltaica. Todo lo que llamamos más de 10 kilovatios requiere proyecto eléctrico. En el proyecto ya tendremos que hacer la memoria técnica, tendremos que hacer ya los planos, los esquemas unifilares, con lo cual, si ya hemos hecho el proyecto, prácticamente todo el trabajo después lo tenemos ya desarrollado. También nos he comentado, también hay que pasar OCA, que son organismos de control, cuando nos metemos en más de 25 kilovatios o en riesgos especiales, como son gasolineras o espacios con alto riesgo de incendio y explosión, que eso requieren OCA, pero no porque sea fotovoltaica, sino porque cualquier instalación de más de X potencia requiere esa OCA. Pero eso solo ya digo, son casos muy específicos ya de más de 25 kilovatios o ubicaciones especiales. Son eso, una gasolinera o un almacén de combustible, de gases, que ya son que estén catalogados para que requieran el agua cada vez que se le haga una modificación técnica o eléctrica. Por eso siempre nos tenemos que regir mucho básicamente por el reglamento electrotécnico de baja tensión. Ese libro, yo no sé si lo tenéis vosotros, el reglamento, yo lo tengo y lo tengo al lado de la mesa porque yo lo tengo porque yo lo hice hace muchos años, lo tengo en libro, en papel. También lo tengo en digital, pero estoy acostumbrado a utilizarlo en papel, ante cualquier duda nos pasamos a él. Por eso todos los cálculos de secciones y demás, pues hay que hacerlo por ese reglamento. La parte de continua, pues la parte de tensión continua, de exterior. Cuando vamos por dentro, pues hay que verlo el cálculo, pues si es bajo tubo, si es empotrado, si es en bandeja, la distancia, las secciones. Entonces, el reglamento es muy importante tenerlo a mano. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Algo en el chat. Mientras vemos si hay otra pregunta, ya nos puedes dar tu opinión personal sobre estas ofertas que hay de instalación de autoconsumo, instalaciones solares, que muchas compañías eléctricas nos están dando a cambio de, nos las instalan gratuitas, nos las instalan a cambio de €1, no sé. Esto tiene truco. ¿Dónde está el truco que desde fuera no vemos? El truco está primero porque normalmente te obligan a tener un tipo de contrato con ellos, pues te atan como cliente. Y luego te están cobrando, no te están cobrando por la instalación, pero te están cobrando por tu ahorro. Entonces, siempre que te hagan un servicio gratis o a un mínimo coste, le estás pagando a la compañía tanto el equipo de autoconsumo como si lo financiaras por un banco. No hay que fijarse en el ahorro del primer día, hay que fijarse que esta instalación tiene que durar 25 años. Entonces, una instalación hecha normalmente, porque luego veis los precios y los equipos lo primero que los equipos que usan suelen ser básicos, muy básicos. Y luego los precios si desglosaran la instalación son precios más altos que cualquier instalador normal, quitando algunos especiales, pueden ser más altos que nosotros. Al final, el retorno de la instalación, la amortización es más alta. Si una instalación, la misma, hecha por un instalador, no voy a decir cualquier instalador medio de aquí a Extremadura, si el retorno lo tienes, por ejemplo, en 7 años, con esa solución te vas a ir a 10, por ejemplo, a 11, porque tiene que cubrir tanto el gasto del equipo como los gastos financieros que tienen, que es la letra pequeña es lo que no se suele ver nadie y no suelen ver lo que es una simulación de ahorro. Si una instalación y financiarla particularmente es más económico que esta solución, porque además yo digo, los equipos que tienen son más. Luego, la asistencia y la solución de problemas pues no tiene nada que ver que hacerlo con un instalador que sea cercano, una empresa a la que puedas poner cara a quien te hace la instalación, cómo te la hace, qué problemas tiene, cómo te la legaliza y todo eso. Bueno, tendremos cuidado. Siempre por lo menos una cosa de esta, comparar. Yo no voy a decir que sí. Bueno, si os lo digo, es mejor. Yo no lo haría nunca con una oferta de estas compañías, pero bueno, comparáis y lo veis. Pues sacamos un estudio de amortización, qué costes tiene,
qué ahorro. Y lo podéis comprobar por vosotros mismos, que al final no es tan rentable. Sí es rentable, pero es menos que utilizando una instalación de manera normal. Aquí somos técnicos y tenemos que mirar esas cosas debajo de las ofertas y todo. Sí. ¿Alguna pregunta más desde Montijo? ¿Alguna pregunta más desde Badajoz? ¿Algún compañero que no haya hablado que no se quede con la duda? No, de todas formas, tenéis mi correo. Si surge alguna duda en otro momento, me podéis poner correo o mi teléfono también está disponible para las dudas que tengáis o sin problema. Yo otra pregunta. ¿Se os dan caso de que tengáis un circuito en alterna y otro en continua? Porque tenga algún bombeo o alguna cosa y prefieran una parte en continua. ¿Has cortado? Si se os dan casos en los que hagáis un circuito en alterna que a la salida del inversor y luego tengáis otra parte en continua para alimentar alguna bomba o algo que funcione en continua, o no se os dan los casos. No se suele hacer ya, combinar las dos cosas no. En autoconsumo no se puede, porque en autoconsumo en doméstico solo podemos hacer consumo en alterna, que es como está legalizada la instalación. O sea, no podemos verternos en otra tensión ni en otro formato, ni en otra frecuencia, porque la instalación está legalizada a 230 voltios, 50 hercios, y es algo que tenemos que tener los receptores. En viviendas aisladas del campo ya no es frecuente. Antes sí era frecuente tener dobles instalaciones, ya no es normal. Porque si equipos que puedan ir en continua con consumo, bombas, por ejemplo, que es lo más importante, ya hay equipos para directamente utilizarlo solo para ella. Equipos con variadores solares, variadores de frecuencia que consiguen que la bomba funcione en continua, con menos pérdida y utilizando su rango de potencia con un variador. ¿Qué significa esto? Pues se adaptan con módulos fotovoltaicos y su variador de frecuencia a la bomba. Entonces, cuando hay menos producción, pues la bomba gira más despacio. Cuando hay más producción, gira más rápido. Estamos siempre en su rango de funcionamiento y con la frecuencia le modificamos la velocidad del giro de la bomba. Pero combinar los dos circuitos es muy, muy poco frecuente. No solemos nunca tener ese tipo de instalaciones. Antes sí, se hacían instalaciones, pues era muy común poner una línea en continua para iluminación, con iluminación debajo de 12 voltios, por ejemplo, pero ya no es frecuente porque prácticamente quitando las bombas no hay receptores de continua. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna? ¿Nadie que se anime de Montijo, de Badajoz? Bueno, pues yo creo que hemos cumplido con creces esta puesta en común entre los dos centros y de las dos instalaciones que tenemos. Le tenemos que dar las gracias a José Pilo, que además de colaborar con nosotros, pues se ha mostrado dispuesto desde el primer momento a estar un ratito con nosotros. Y bueno, de aquí no te podemos dar un aplauso, ya sabes el problema que hay con un micro. Sí. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Me hubiese gustado que esta charla, de hecho, es lo primero que hablamos, de haberlas intentado dar presencial, pero ya sabemos todo el problema que hay, que ha sido imposible. Yo sigo a vuestra disposición. Ojalá que el año que viene esto mejore y encantados de irnos para allí una mañana y echar un ratito y poderlo explicar en persona, porque siempre es más fácil, nos podemos llevar a equipos que lo podáis ver, tocar, hacer alguna prueba de conexión, que siempre es más interesante. No se ha podido, hemos tenido que recurrir a este formato virtual, que estamos aquí como las reuniones que salen todas en televisión, que vemos los telediarios, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Hay que tener cuidado un tiempo, llevarlo lo mejor posible y que todo estemos bien. Lo he comentado, estoy a vuestra disposición, dudas que tengáis, por correo electrónico, incluso mi teléfono, no tengo problema de que le deis mi teléfono personal a cualquier alumno que tenga dudas. Y a ver si podemos seguir en el camino, apretar, que es lo que hay que hacer. Ya ahora que estáis a tiempo, no hay que matarse, tampoco es una profesión muy bonita, muy interesante, en continuo desarrollo, que veréis que una vez que aprendáis una cosa vais a querer aprender otra y os va a gustar sentaros un día delante del ordenador y simular una instalación y simular otra y verla y luego realizarla y ponerla en funcionamiento, porque es bonito tanto la parte técnica como la parte práctica de hacer las instalaciones. Y es una profesión muy bonita, apasionante y animaros a que estudiéis, que sigáis adelante y lo que pueda ayudaros, pues en vuestra disposición estáis. Muchas gracias por dar la oportunidad de hacer tanto la instalación como de poderlo transmitir lo que es. Bueno,
Pues esto es todo. Seguimos en contacto y los alumnos que estudien. Sí. Exacto. Os A mandaré ver la si presentación por correo electrónico para que tengáis también. Vale, perfecto. Muchas gracias, José. Muy bien. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.